Hola, hola, ¿cómo están? Como seguramente ya la mayoría sabrá, durante los últimos 3 meses le di mucha cobertura a Tomosaki-kun semana a semana, porque es de mis 3 rom-com favoritas de la actualidad. Sin embargo, si son nuevos o por lo que sea se quieren ver un video largo comentando la serie y resumiéndola también, he hecho esta compilación de toda la temporada que espero la disfruten mucho. Pero bueno, lo realmente importante es que llego a este primer capítulo sin saber mucho de lo que pasará en el arco más allá de el orden de protagonismo en la temporada, pues este será primero Yuzu, luego Tama y por último, si hay algo de suerte, tendremos a Mimimi. En primer lugar está el necesario recap para todos los que no se acuerdan de cosas de la historia, porque ya pasaron casi 3 años desde la temporada 1. Y me gustó mucho ver todas las muestras de reciprocidad al principio de sus amigos en la escuela, pues fue algo que terminó de construirse luego del viaje que tuvieron juntos y no hubo oportunidad de apreciarlo mucho al final de la temporada 1, por todo el tema de la declaración a Fuka y la pelea con Aoi. Por otro lado, he de decir, a riesgo de estar en contra de la mayoría, que estoy sumamente de acuerdo en que Yuzu y Nakamura hayan formalizado fuera de escena. Primero porque era algo bastante privado de ellos, en lo que Fumiya no estaba totalmente involucrado, por lo que habría sido hasta antinatural, en cierto modo, que a fuerzas él hubiese estado en ese momento durante el verano. Y segundo, porque permitió que estuviese en una red de chismes privada entre su grupito, por lo que refuerza todavía más su creciente posición dentro de este. La trama de la escuela fue básicamente un tira y afloja entre Yuzu y Erika para que cese el acoso de esta última. No solo por el tema Shuji, sino también por la propia participación de las chicas en el festival deportivo. Seré honesto, lo que más me interesa de este arco centrado en ellas no es que Erika deje de ser una bully o se interese por los deportes, pues luego de esto probablemente vuelva a ser un personaje muy de fondo. Lo que más me interesa es cómo Tomosaki va a intentar influenciar a alguien que directamente estará en su contra, a diferencia de Kikuchi, que siempre estuvo interesada en él, o Mimi, que nunca rechazaría socializar con alguien. Puntualmente espero que la interacción que tenga con Aoi ayude un poco más a averiguar las razones de por qué tiene un pensamiento tan robótico alrededor de disfrutar la vida, pues se limita únicamente a ser la mejor y la que más influencia tiene sobre los demás. En parte me gustaría que ella no fuese tanto una ayuda en este arco, y hay a veces donde lo que considere Tomosaki que ella debería hacer sí choque con sus propios intereses sin que él se dé cuenta, pues obviamente nunca buscaría hacerle algo negativo a propósito. Además, me gustó que sea Minami la que tiene más la iniciativa de hablar con él, preparando el terreno para lo que se vendrá más adelante, y poco a poco se haga notar más en la vida de Fumiya. El nuevo personaje, que es su senpai en el trabajo, no me pareció especialmente importante, aunque me parece que ya protagonizó un volumen en la novela, por lo que no voy a descartar que haga algo interesante en el futuro. Finalmente, sobre el opening, digamos que es un gran cumplió. Me gustó, pero creo que se quedaron a medio camino entre ser un nido de spoilers o una representación de una idea como lo era el primero. Me hubiera gustado que apostasen solo a una de las dos, la verdad. Para empezar, quisiera decir que el plan de Tomosaki con Erika fue quizá demasiado efectivo para lo poco tangible que verdaderamente llegó a ser. Aunque entiendo hasta cierto punto lo motivante que puede ser la rivalidad con Aoi, verdaderamente nunca estuvo ella en ese papel, y no sé qué tan coherente sea que haya querido serle de utilidad a Yuzu también, pues técnicamente ya venía sospechando lo de su relación con Nakamura. Por un lado puedo entenderlo porque las cosas no andaban tan mal, pero con la personalidad tan complicada que manejaba también es un poco difícil justificarlo. Lo único que sí me pareció medio monce es lo de querer impresionar a Shuji, pues técnicamente si no lo había logrado antes y ya había recibido varias negativas con movimientos mucho más agresivos, es medio improbable que se hubiese tomado en serio lo que Misuzawa dejó caer.
Además, es un recurso bastante gastado por el promedio de romcoms, y esto es justamente el tipo de contenido que Tomosaki precisamente busca no incluir en su historia, y por eso la pongo en tan alta consideración, al menos con respecto a otros animanga del género. Algo que me parece que todavía no he mencionado es que me fascina cuando un anime utiliza la técnica de hacer que el protagonista narre ciertas partes de la historia únicamente cuando un evento especial se aproxima. Tal como fue el caso de este capítulo, donde Tomosaki se vio venir todo el problema gigantesco que se avecinaría luego de que el festival deportivo no tuviera precisamente consecuencias positivas. Una vez que el bullying a la chica de lentes aumentó, Tama llega a interponerse en el camino de Erika porque obviamente tiene el mismo idealismo que Tomosaki, solo que aplicado a cosas diferentes. Por ese lado quizá me parece algo sacado de la nada que haya sido tan proactiva, pues aún en la primera temporada solo se relacionaba únicamente con el grupo de Aoi, por lo que sí es un poco raro que se haya involucrado, aunque tampoco diría que es algo imposible. Ahora, la parte más interesante del capítulo es como en parte por la cultura japonesa, en parte por la poca experiencia de Tama en situaciones similares, a pesar de que originalmente la clase sí estuvo de acuerdo en que se le plantara, al final todos terminan poniéndose en su contra, pues llegó a ser mucho más tóxico el ambiente en clase al rebelarse y ser tema de chisme durante varios días, echándole a ella la culpa. A pesar de que Tama se le siguió resistiendo, evidentemente iba a tener muchas cosas en su contra, como el acoso de que Erika era muy sutil, y también de por sí solo tenía a 3 amigos reales de su parte. Luego de eso me gustó muchísimo el análisis táctico que hace Fumiya de lo que hacen sus amigas para proteger a Hanabi. Minami la trata de aislar porque como es buena con todo el mundo, difícilmente le harán algo mientras estén juntas, mientras que Aoi trata de desviar la atención de los estudiantes hacia otras cosas y manipular el ambiente. Sin embargo, a pesar de que él planeaba que Tama huyese de la situación por no poder enfrentarla directamente y que al final todo quede en manos de los profesores, porque en una guerra de desgaste ella terminaría perdiendo, cuando habló con ella sobre lo que quería hacer, sorprendentemente no estaba nada de acuerdo, e incluso se dio cuenta que se fijaba bastante en la psicología y filosofía de las personas que frecuentaba, pues pudo notar el casi imperceptible sentimiento de preocupación y tristeza hacia ella de Nanami y también el glow up de Fumiya. Ahora, lo que me falta mencionar es el enfoque que se hace en las reuniones privadas de Hinami y Tomosaki. Aquí creo que pudieron ser un poco más valientes y hacer a Aoi algo más egoísta, porque aunque originalmente dijo que no haría nada porque la chica gozada no estaba haciendo nada para cambiar su situación y que por eso no merecía su ayuda, luego recoge un poco el cable y dice que si la situación escala más, intervendrá de todos modos. A pesar de eso me gustó que se mostrara un poco de la parcialidad y empatía que tiene, que hemos visto muy poco, y únicamente hacia un grupo muy reducido de personas, entre las que todavía dudo que se encuentre Tomosaki, pues para el caso de Tama sí planeaba actuar de todos modos, pero sin dejar que ella perdiese su propia iniciativa de cambiar la realidad. El capítulo comienza con Fumiya enseñándole lo básico a Tama sobre cómo socializar con la gente y entrar en ambiente, o cómo hacer que suene más divertida y expresiva. Pero como era obvio, ella ya dominaba bastante esa parte de la comunicación con otras personas, y no era realmente lo que necesitaba trabajar. Desde ese punto en adelante, para tratar de descubrir cómo sería la mejor manera de intentar darle la vuelta a su situación con Erika, cada nuevo día se sumará otra persona para darle su apoyo a su propia manera. Pero antes de incluir a la siguiente persona, pasamos con Hinami, que explica muy escuetamente por qué es que está en contra de que Tama cambie, y la verdad me parece que el autor a la fuerza está intentando esconder la razón completa para que no tengamos pistas sobre el pasado de Aoi. Concretamente dice que como Tama tiene razón, entonces no tiene sentido que cambie, pero según su propia perspectiva, pasarse el juego de la vida implica adaptarse y mejorar tus habilidades para superar los retos que tienes enfrente, y es por eso que más adelante en la novela se explica que fue eso lo que ella hizo cuando decidió cambiar y adoptó la personalidad que aún mantiene. En ese caso, ¿por qué es tan obstinada con el cambio de Tama? Es evidente que la reacción del salón no va a cambiar ni siquiera con la ayuda de Mimi, Takei y ella misma,
que en conjunto son los estudiantes con más influencia y estatus frente a los demás. Al volver a la clase, sigue el único consejo que pudo darle Tomosaki, para que por lo menos no tenga a todo el aula en contra, y se deja molestar por Erika sin contestarle, pero con la gran diferencia con respecto a la otra chica, que ella no deja que la vean como alguien débil o sumisa, pues se mantiene firme, solo que ya no extiende la pelea hasta más de lo que los demás consideran aceptable. En la segunda reunión con Tomosaki descubrimos que a lo que Hanabi realmente le cuesta hacer es entender la química de grupo, pues a pesar de que entiende cómo actuar y qué es lo que siente una persona en específico, pudiendo desenmascarar a Minami y a Erika, no pudo prever cómo reaccionarían tanto los grupos individuales como el aula en conjunto. Entonces andaban intentando descubrir cómo entender a los demás estudiantes con los que no trataban, cuando se apareció Misuzawa a intentar ayudarlos, como más adelante él mismo dice, por un capricho suyo. Al principio no presté tanta atención a la conversación que vino luego, pero analizándola una segunda vez me di cuenta que prácticamente Hanabi está peleada con Nakamura y su círculo más cercano, por una pelea que sucedió en el pasado en la que también se involucraron de una manera desconocida tanto Misuzawa como Takei. Esta parte es jodidamente interesante, pues ya vimos que de buenas a primeras, Tama no tiende a ser demasiado proactiva a meterse en problemas de otros, pues aunque fue la primera en defender a la chica acosada por Erika, también fue porque escaló demasiado el problema, y por mucho tiempo. Entonces, ¿por qué criticarle algo a Shuji o enfrentársele cuando él, a pesar de su carácter, nunca se metió con alguien? Solo se me ocurre que de alguna manera fue Shuji el que inició el problema, y trató de imponerse o recriminarle algo a Tama, porque de otra manera no tendría tanto sentido. Pero bueno, volviendo al presente, para tratar de eliminar esa debilidad, Tomosaki le anima a dejar de lado eso y volverse amiga de Takahiro, a lo que ella acepta y empiezan a conversar de diferentes cosas. Lo más interesante de esto es que logró deducir que él estaba enamorado de Aoi, pero también el propio Misuzawa logró desviar el asunto inteligentemente preguntándole si a ella le gustaba a alguien, y a pesar de que su reacción es coherente con su negativa respuesta, a mí me encantaría que estuviese enamorada de alguien. Tama es mi personaje favorito junto con Mimi, así que todo un arco dedicado a su romance es algo que definitivamente quiero ver, incluso más que la historia de Fuka o Yuzu. Como sea, luego de conversar un poco, terminan dándose cuenta de que la diferencia entre ella y alguien que sí es muy empático con todo el salón, usando de ejemplo a Takei, es que este último muestra debilidad hacia algo por lo que no se impone simplemente a sus logros deportivos o por sus logros deportivos. Es alguien que además de admirable es terrenal y accesible de tratar. Por lo tanto, justamente para desarrollar esa habilidad terminan trayéndolo y poco a poco Tama se acostumbra a charlar con él, descubriendo que estuvo intentando incluso ayudarla y que está de su lado. Como anotación final quisiera fijarme en la escena del restaurante con Minami, pues vemos una muestra muy clara de la falta de autoestima y menosprecio de Tomosaki hacia sí mismo, pues no soporta que lo coloquen en la misma escala de Misuzawa, pese a estar rodeado de un círculo cercano y sin ninguna obligación de competitividad o algo similar. Justamente tenía la idea de que mostraba muy pocas veces ese lado a las mujeres, pero con esta escena en particular, que de la boca de Mimimi es reiterativa, me hace intrigarme bastante sobre por qué de todas maneras ella terminó enamorándose de él. Supongo que bajo mi criterio personal, lo más importante estuvo al principio y al final, así que trataré de profundizar bastante más en eso. De primeras me gustó muchísimo que vimos una actitud mucho más confiada y valiente de Fumiya al preguntarle a Mimi la mejor manera de hacer que Tama entre en confianza, pues ella siempre le está haciendo bromas y Hanabi siempre reacciona de manera positiva. Luego de que Minami le recomiende algunos videos de comedia para tener una imagen más visual del resultado, ella le comenta que él siempre es valiente en los momentos importantes, a lo que este responde con mucha más seguridad que por dentro tiene un lado atractivo. Y espero personalmente que la relación de nuevo tenga más escenas, pues Mimi es a la que más está dejando de lado con este primer arco, lo cual también me sorprende porque Tama es su mejor amiga. Luego de eso volvemos con Hanabi y Misuzawa mientras estaban planeando cómo practicar la nueva actitud de Tama frente a otra persona,
De inmediato descartaron a sus amigas por ya tener una confianza forjada y obviamente también a las personas con las que ella se había peleado, por lo que había muy poco margen para escoger realmente. Es entonces que a Tomosaki se le ocurre invitar a Fuka, pues es alguien abierta a conocerla pero que todavía no tiene ninguna relación con ella. La confianza que han adquirido fuera de pantalla Tomosaki y Kikuchi ya es la suficiente como para hacerse entre sí este tipo de favores, y además hablar de temas más personales, pues ella le dice sin filtros lo que sospecha de Erika con mucha más confianza de lo normal. Cuando ya se encontraban hablando, mientras Misuzawa y Tomosaki las observan, es hasta tierno que fue Tomosaki el tema de la conversación al principio, y es evidente la enorme influencia positiva que ha tenido en ambas, y lo que las llevó a ser grupito aunque sea temporal. Fuka por otro lado demuestra bastante empatía por ella, intentando hacerla sentir mejor y recalcando que ahora tiene bastantes más amigos que cuando Aoi y Mimi la acogieron. Además de que el mundo está lleno de grises y no cree realmente que Erika sea mala, pero que su parte negativa la hace descargar sus frustraciones con ella. Cuando termina la reunión y por última vez Mimi los ve juntos, a Tomosaki y a Kikuchi, hay un pequeñísimo atisbo de celos por su parte, pues es la primera vez que ve a Fumiya con alguien cercano que no es de su grupo, y no sabe realmente qué relación tienen. Prácticamente todos leen el ambiente y los dejan solos por si existiese la posibilidad de que estuvieran en planes, y Nanami es la única que es empujada un poquito por Aoi para colaborar. Pero me sorprende que no haya utilizado sus evidentemente muy desarrolladas habilidades sociales para negarse o voltear las cosas a su favor, algo que podría ser indicio de que aún no estaba tan interesada en Tomosaki, o no quería tener un momento incómodo estando entre ambos, o simplemente pensó que ellos aún no estaban en un punto donde debía preocuparse de que algo malo pase. Me gustaría que esto fuese algo importante si es que les da el tiempo de explorarlo, porque a mí sí me dejó muy intrigado. De todos modos, al final Tama logra integrarse muy bien con las otras chicas, con las que Mimi y Aoi también se frecuentaban, pero al final del capítulo se nos muestra que una de las amigas de Erika los estaba espiando con quién sabe qué intenciones. Al iniciar el capítulo, lo que dinamita todo es que la chica que estaba haciendo de espía descubre los muñequitos que los representan como grupo y ve que son algo muy especial para Hanabi, por lo cual cuando regresan a la escuela se las arregla para destruir el suyo, y aquí hay algo que me pareció exagerado, pues parecía que en realidad se llevaba mejor con gran parte del aula, por lo que es medio raro que Tama se haya roto, pues no estaba en una situación donde digamos era la gota que colmó el vaso. De todos modos, aunque esperaba algo más drástico, me gustó mucho la respuesta de Tomosaki, pues fue la primera vez que necesitó la ayuda de Misuzawa para controlarse. Normalmente en su antigua personalidad no habría intervenido, al no estar directamente involucrado, a diferencia del problema con Shuji, pero ahora no solo es más capaz de exteriorizar lo que siente, sino también siente como suyos muchos problemas de sus amigos más cercanos. Aún así, esto no fue lo más importante. Lo más importante fue la reacción de Hinami, pues fue la acción que necesitaba para dejar de lado sus limitaciones éticas y empezar a actuar sin preocuparse qué tan negativas serían las consecuencias para Erika. En capítulos anteriores vimos cómo Tomosaki se dio cuenta que ella se había acercado a una de las amigas de Erika y la trataba especialmente bien, pero no le dio importancia ni vio en qué podría servirles para revertir la situación. Pero Aoi trabajó pacientemente direccionando a la clase para que reaccionen como ella quisiera. Entonces llegamos al día siguiente, donde Aoi da una masterclass de cómo utilizar cada mínimo detalle de información personal de Erika en su contra, que irónicamente había sido proporcionada por Fumiya, mientras ambos intentaban que ella se integre al grupo y bajase la toxicidad dentro del aula. Lo primero que hace es volver negativa la primera característica de ella, el apego y lealtad a sus amigas. En parte es verdad, gracias al caso de Yuzu, que Erika no era la que mejor trataba a sus amigas tampoco, condicionándolas a hacer lo que ella quería, pero también es verdad que de boca de la propia Yuzu era muy leal con ellas y buscaba apoyarlas. Así que lo que hizo hoy es para mí la única jugada en la que debía tener cuidado, pero que si le salía,
Para todo lo demás, solo tendría que agitar un poco las cosas y ganaría. De manera muy inteligente, se acercó a una de las amigas de Erika, que también andaba en una situación más o menos parecida a la de Yuzu, pero que su descontento podría ser aprovechado para hacer que la traicione. No cabe duda que Hinami, si quisiera, podría acercarse a quien le diese la gana, pues todo el mundo la admira, pero no se sienten intimidados por ella. Pero lo realmente difícil a la vista de todos es volverse su amiga cercana, al nivel de Mimi. Si lo miramos desde una perspectiva neutral, desde el punto de vista de la amiga, podríamos decir que son solo ventajas considerar la propuesta indirecta de Aoi para ser más cercanas, pues de manera sentimental comparten gustos, se llevan bien, y Aoi nunca la trataría mal. Pero el asunto es que también si lo tomamos desde el lado objetivo, Hinami es un contacto estratégico, es la mejor en todo lo que se propone, por lo que siempre te daría consejos útiles. Simplemente siendo su amiga ya tienes una protección contra los demás, como le pasó a Hanabi, y tanto como miembro del consejo como su confidente podrías tener muchos privilegios. Aquí es, digamos, donde entra mi única duda de qué tan lejos llegó Aoi para influenciar a la chica. No tengo dudas que fue ella quien tiró su escritorio, pero ¿se atrevió realmente a pedírselo directamente o solo le dio el mensaje indirectamente hasta que por su propia voluntad se quiso desquitar de Erika? Las cosas escalan a un nivel mayor cuando recordamos que la chica estaba preparada por si Erika la agredía, luego de haber dicho que se veía ridícula para poder fingir una herida. Si soy sincero, a mí me gustaría que fuese un intermedio, pues aunque no veo a Hinami ordenándoselo al estilo Sakayanagi, sí me atrae bastante la idea de que fuese ella quien le dio su aprobación o le facilitó sus planes. Luego de eso, el siguiente paso lógico evidentemente era hacer el escándalo público, lo cual era fácil, por eso se aseguró que todo pasase en la mañana, a diferencia de lo que hicieron con Tama. Una vez que ya la había agredido frente a todos, Aoi se presentó como la delegada responsable, e intervino con una falsa amabilidad, ya que le dijo que, habiendo sido intencional o casual, de todos modos se arreglaría con una disculpa. Algo que era muy difícil para Erika porque literalmente se estaría disculpando ella frente a la persona que la agredió, y su ego no se lo permitía. De manera sutil, Aoi deja a Mimi y a Tama para ponerse al lado de Yuzu y Nakamura, preparándose para dar su golpe definitivo. A la clase simplemente le parecerá coincidencia, pero Hinami logró que sean precisamente las dos personas a las que más rencor irracional les tenía Erika, quienes fuesen los que más en su contra se pusieran, pero alegando por la tranquilidad y la justicia del salón, por lo que ciertamente de manera objetiva tenían razón. El punto es que Konno cayó por completo en la trampa y empezó a cuestionarlos a ambos por su relación, y no por sus argumentos, perdiendo de manera definitiva cualquier posibilidad de darle vuelta a la situación y quebrándose en llanto. Cuando Aoi estaba por darle el golpe de gracia, Tomosaki le dice que es suficiente y ella se detiene. ¿O no? Debido a lo difícil que es leerla, probablemente el anime no lo deje claro, pero la intención cuando le pidió a Shuji que le prestara su pañuelo fácilmente pudo ser malvada, para darle un mensaje claro. Ni para consolarte van a dejar de escupirte en la cara que están juntos. De todas maneras, haya sido intencional o no para darle este mensaje, toda el aula se vuelca definitivamente en su contra, e incluso pudieron llegar a acosarla de manera permanente, pero Tama las detiene con su nueva alegre personalidad, y al final Erika pierde su estatus, pero los chicos del aula también se desanimaron de intentar hacerle algo. Y bueno, ese ha sido el final de este arco que, no mentiré, a mis amigos les ha parecido lento, y supongo que a mí personalmente siempre me tendrá pendiente cualquier cosa que protagonice Tama, por lo que no soy el más indicado para calificarlo. Vaya, parece que sí tenía algo de razón con mi teoría del último capítulo sobre el pañuelo de Shuji. Resulta que nada más empezar nos muestran a Aoi conversando con Fumiya sobre lo que pasó con Erika durante su humillación,
y aquí Tomosaki, quizá pasándose un poco de idealista, le recrimina que no debió hacer las cosas por venganza y que al menos el golpe de gracia sí fue cruel. Hinami por su lado confirma que estuvo consciente de que si le pedía el pañuelo a Shuji, la iba a terminar de quebrar, pero también que era justo comparado a lo que ella le hizo a Tama. Lo que más me gustó de esto es que dijo que la parte del pañuelo sí fue su venganza personal, pues la humillación necesaria para detenerla ya la había causado. Desde la perspectiva de Tomosaki, siento que llegó a aprender algo más de Aoi, pues fue la primera vez que la vio actuar no por ambición sino por sentimientos, y también que hasta cierto punto respeta la justicia, pues a pesar de que Hanabi no solucionó el problema por ella misma, como tanto mencionaba en su filosofía, no era por falta de ganas o de personalidad. Terminada la sesión y luego de hablar con Yuzu en el aula sobre cómo quedó la relación de Erika con sus amigas, la profesora les dice que habrá un festival pronto y que tienen hasta mañana para pensar si es que quieren ser voluntarios para formar parte del comité. Antes de que lo converse con Aoi, me sorprendió lo sincero que fue con Mimi, diciendo que nunca disfrutó antes los festivales, pero que tratará de que este año sea diferente. Cada vez le sale mucho mejor a Fumiya seguirle la rutina a Minami. Espero que cuando lleguemos al volumen 6 su compatibilidad sea tan buena como me la imaginaba. Ahora bien, pasando a lo interesante, Aoi le dice que debe centrarse en la misión a medio plazo más importante, conseguir novia. Cuando discuten más sobre eso me sorprendí al saber que Hinami sabe jugar excesivamente bien al juego de la seducción, lo cual me hace preguntar por qué ella no volvió a tener novio y por qué le puso de misión a Tomosaki algo que ni ella misma considera obligatorio. Esa siempre fue mi pregunta desde que empezó la serie y espero que el pic de toda la novela aborde muy profundamente ese tema. Como sea, Aoi le dice que escoja a dos de sus amigas para tratar de dejar caer las intenciones de que su relación se vuelva más íntima, y aunque no lo dice, sabemos por el opening y por las escenas en solitario que las elegidas serán Kikuchi y Nanami. Antes de pasar a la siguiente escena, quisiera hacer un paréntesis para mencionar lo frío que me dejó Aoi cuando literalmente le dijo que si quería podría ayudarle a quitarle la enamorada a Nakamura si descubría que Yuzu le gustaba más y que incluso ella misma podría dejarlo por él con las condiciones correctas. Y lo más pendejo es que ella era de los que más esfuerzos hizo por juntarlos. Pero bueno, ya sabemos que en una jerarquía Tomosaki probablemente sea segundo solo detrás de Hanabi y Mimi. Así que si de lógica hablamos, pues no hay incoherencias por aquí. Luego de prometerle a Fuka que leerá su novela, Tomosaki trata de poner en práctica su otra misión, que era crearse Instagram y subir una foto con todos sus amigos y amigas. Falla con las chicas, pero logra hacer que Misuzawa convenza a los demás para que se tomen una foto grupal medio ridícula luego de salir del arcade. Al día siguiente se ofrece para ser parte del comité junto con Misuzawa, Mimi, Takei, Nakamura, Yuzu y dos chicas nuevas, que espero de verdad al menos una sea relevante a futuro. Y pues bien, ya empezaron los preparativos para el festival y es la oportunidad perfecta tanto para que nos muestren escenas románticas entre Yuzu y Nakamura, como para que Mimi y Tomosaki tengan cruces ya no tan inocentes como hasta ahora. La premisa inicial de este episodio y de todo el arco en general, por lo que nos han dejado ver, parece que estará completamente basada en el acto principal del festival cultural, la obra de teatro. Si les soy honesto, en las romcom escolares ya es muy poco lo que pienso se puede innovar alrededor de esta idea. Masamune o Juliet fueron los últimos que les vi utilizarlo y tampoco es que fuesen arcos específicamente divertidos, donde la obra destacase por sobre otros momentos. Pero de todos modos, sí fueron buenos capítulos por la calidad que ya tenían desde un inicio cada uno de esos mangas. De todos modos, el capítulo comienza con una reunión sobre lo que se actuará en la obra de teatro, donde Fumiya, como el más proactivo del grupo, propone que deberían representar un cuento original, a lo que la mayoría está de acuerdo, pero posponen la creación de dicha historia para la siguiente reunión. Entonces, al terminar, cada uno va por su lado,
y como la casa de Mimimi queda muy cerca de la de Tomosaki, se propone cumplir la misión que le había encargado a Aoi para su Instagram. A partir de aquí, el capítulo se divide en dos partes, siendo la primera la cita con Minami y la segunda la conversación con Kikuchi. Continuando con la historia de la primera, de manera razonablemente confiada en mi opinión, le pregunta a Nanami si es que tiene ganas de acompañarlo a comer ramen. Mimi acepta y aquí se arma tremendo problema para conseguir la misión de la foto. Todo se empieza a complicar cuando ella pide otra cosa, por lo que a fuerzas tendría que invitarle del suyo. Pero además, por estar tan concentrado en que Mimimi no sospeche de sus intenciones detrás de la salida, a la par que hacerla sentir cómoda, termina fregándola en casi todo lo que podría salir mal. Primero se equivoca en las fotos, por lo que toma cientos y aparte borrosas, por lo que la chica queda demasiado confundida, aunque no pierde su dinámica con él. Luego acierta en no acobardarse cuando le intenta devolver el favor, invitándole de su gyoza. Pero inmediatamente al ver que estaba a punto de terminar y él ni siquiera había empezado, se tragó el ramen de golpe y prácticamente terminó convulsionando en el proceso. Y terminó medio revelando sus intenciones de ser considerado con ella. Lo más adictivo de esta parte, al menos para mí, es ver a Minami intentando descubrir toda la situación en la que terminó envuelta. El chico que le gusta la invitó a salir y está sorprendentemente mucho más confiado que de costumbre para hacer más cosas que de costumbre, pero ya hizo mínimo dos movimientos raros a los cuales no supo exactamente cómo reaccionar. Luego de llegar a casa, Fumiya recibe un mensaje de Fuka, que le pide su opinión de la nueva novela que acababa de escribir, por lo que al día siguiente tenemos una transición mientras lo recibe, y de paso a la salida logra quedarse a solas con Tama, no sin antes recibir una regañada de Aoi para que avance en sus tareas, por lo que aprovecha para tomarse fotos graciosas con ella, siendo hasta ahora la más exitosa de sus misiones sin duda. Una vez que lee los cuentos de Kikuchi, compenetran muy bien sus opiniones sobre lo que les parece cada uno, o con qué intención fueron escritos, hasta que llegan al cuento del dragón, que no estaba muy terminado que digamos, y le causa vergüenza a la pobre Fuka que él lo haya leído porque fue un error que se lo haya entregado, haciendo en el proceso una épica referencia a lo que seguro sintió Akasaka cuando escribió el horrible arco del rescate de los Shinomiya en Kaguya-sama. Como sea, y volviendo a la realidad, Tomosaki le propone a Fuka presentar el cuento como guión para la obra original que él le planteó al comité, por lo que muy tímidamente acepta. Lo más picante viene con que es la propia Fuka al lado de Tomosaki quien expone la idea en la siguiente reunión, a pesar de no ser parte del comité, dejando realmente preocupada a Mimi sobre qué tanto se han acercado estos dos sin que ella se haya dado cuenta y por qué es que se tienen tanta confianza ahora. Finalmente Misuzawa le propone a Tomosaki ir al festival femenino de su senpai, lo que desencadenará en el futuro una de mis escenas favoritas de la novela, aunque para eso haya que esperar un poco más. El capítulo comienza desde donde lo dejamos en el video anterior. Misuzawa logró convencer a Tomosaki para que juntos vayan al festival cultural de Tsugumi, por lo que se encuentran a la entrada del instituto. Es entonces cuando Takahiro, entrando en un nivel de confianza superior al que le había mostrado hasta ahora en la serie, le dice que realmente están ahí para intentar ligar una que otra vez si es que la oportunidad se presenta. Justo en ese momento aparecen dos chicas y demostrando de forma contundente que aún está bastantes niveles por encima de Fumiya, se hace amigo de ellas de inmediato poniendo la excusa de que estaba buscando a un amigo suyo, y haciendo la conversación muy interesante para ambas, además de lo cómodas que las hacía sentir de por sí. Un tiempo después y conversando con Tomosaki sobre eso, le dice que mientras no tenga nada con Aoi, a pesar de gustarle, no la está traicionando ni siendo infiel por hacer eso, y que incluso eso fortalece su popularidad, por lo que podemos inferir que sigue el mismo consejo que la propia Hinami le dijo en capítulos anteriores. Luego de llegar a una casa del terror que no da miedo, donde se encuentra Nagumi, que les intenta sonsacar sus verdaderas intenciones, le deja caer a Tomosaki que tiene muchas amigas libres si es que tiene interés en conocerlas,
y a la vez nos muestran que dos chicas estaban espiando a los amigos, las cuales por sus expresiones los encuentran atractivos y se esconden rápidamente. Una vez que salen de ahí se encuentran con las nuevas amigas de Mizusawa nuevamente y Fumiya esta vez intenta hacer la conversación. Y aunque no podemos decir que fracasó, tampoco logró conectar más allá de unas cuantas frases. Entonces al ver que una de ellas traía unos lentes de broma, logra tachar una misión más de la lista de Hinami, al conseguir subir una foto de Takahiro usando lentes al Instagram. Al terminar, me gustó mucho la charla privada entre los dos. Se nota que intenta empujar a Fumiya a superar sus propios límites, probablemente porque piense que es una buena forma de aprender también de alguien que ha mejorado muchísimo, además de caerle bien, y sospechar que es cercano de alguna manera a Hinami. En esa escena se muestra el primer atisbo de molestia de Mizusawa ante el autodesprecio de Tomosaki, al este último decirle que es de un nivel bastante inferior a él. Eso desencadenará en el siguiente capítulo, eso espero, mi momento favorito entre su amistad. Además de eso, Tomosaki no se acobarda porque alguien se dio cuenta de lo mucho que ha mejorado y lo que sigue intentando mejorar, diciéndonos incluso que se siente feliz porque alguien diferente de Aoi se lo ha reconocido. Luego de eso tenemos un breve momento de Fumiya con Fuka para revisar ciertas cosas de la adaptación a teatro de su novela, culminando con la que para mí era la misión más fácil de todas por lejos, la foto en conjunto. La verdad es que aquí sí me cayó recontrapesada hoy porque al encapsular obligatoriamente a Tomosaki para manipular la situación hasta un punto en específico que él eligiese, terminó teniendo resultados mixtos que pudieron ser mucho más positivos si es que le permitía tener más libertad para escoger el tema del selfie. Por ejemplo, con obligarlo a lo del ramen con Mimi, le hizo retrasarse en comer su propio plato, dejándola muy confundida a la chica en el proceso. Si bien venció su miedo y verificó la confianza que Minami tenía con él, la verdad es que ambos la pasaron mucho peor de lo que pudieron haberla pasado si es que la foto hubiese sido de ambos. Algunos casos sí salieron bien, como el de Mizusawa, pero otros como el que ya mencioné hubiesen sido mejores de otra manera. Especialmente me duele que a Aoi no le hubiese encargado que solo a las dos chicas en las que está interesado se saque una selfie demostrando de alguna manera que son cercanos, como haciendo alguna pose o algo así. De ese modo hacía una clara diferencia con respecto a las demás misiones, pues eran o fotos grupales o fotos sin él en la ecuación. Como sea, al reportar la misión y decirle que Fuka no quería que suba su foto juntos por timidez, lo presiona todavía más a decidirse de una vez por la chica tras la que quiere ir. Entonces Tomosaki, ciertamente interesado, pero en parte también buscando desviar un poquito el tema, le pregunta ¿por qué es que lo ayuda tanto? Entonces Hinami, de manera predecible, le recuerda que es por su afirmación de que una persona no puede mejorar y nace con lo que tiene, condenada a ser presa de sus defectos. Eso lo puedo entender, pero la verdadera pregunta que Tomosaki debió hacerle es ¿por qué debo tener novia para subir de nivel y ser tan popular como tú si tú no tienes pareja y lo lograste? Esa es la parte que creo nos descuadra a los fans, porque ciertamente Tomosaki podría seguir el camino de Takei o Mizusawa, que son ambos populares y sin pareja, pero a fuerzas y de manera muy evidente Aoi lo fuerza específicamente a eso. Yo personalmente, como ya dije en un video anterior, espero que tenga mucho que ver con la historia del exnovio que tuvo en la secundaria, del cual se sabe poco, pero del cual se intuye que tuvo una relación muy tumultuosa por lo menos. En todo caso, saliendo de ahí, Mimi se decide a ser un poco más proactiva que hasta ahora, al menos en mi opinión, por los celos que ha sentido estos últimos dos capítulos, y en realidad desde el principio de la temporada, y le pide que sea su pareja para un acto cómico de dos. La forma en cómo Tomosaki justamente le contesta que sí, ni siquiera yo me la vi venir. Ya se entienden con tanta naturalidad que me parece cuanto menos tonto el razonamiento de que Fumiya se sintiese intimidado por la forma de ser de Minami, al menos ya no. Entonces, como cereza del pastel y para mover las cosas definitivamente para el final, Mizusawa le deja caer a Minami el evento donde fueron a gilear chicas a un festival femenino. En mi opinión, siendo este el punto clave donde Mimi deja de ver a Tomosaki como alguien inocente, y ya lo reconocía como alguien sociable, pero no como alguien atrevido,
no al menos porque aún se dejaba ver su lado patético. Yo sé que la siguiente es una escena muy especial para los Team Kikuchi, porque la joven hace un muy buen paralelismo sobre la situación del chico entre no saber escoger con quién buscar tener una relación. Pero para empezar, el autor, pienso, nos dejó saber sus propios cuestionamientos antes de dejar que el clímax de su historia hablase por sí mismo en la forma de Fuka. Quizá verdaderamente no se sentía seguro de que si lo que había hecho recorrer a sus personajes llevaba a la conclusión que a él le hubiese gustado y se arriesgaba a arruinar la esencia de Yakuchara Tomosaki-kun si es que no tomaba la decisión correcta. Por otro lado, también es genuinamente reveladora la frase que deja caer Tomosaki sobre su propia introspección del momento que estaba viviendo. No se siente con derecho de escoger a nadie, porque no siente que merezca que nadie deba quedarse al lado de un personaje de nivel bajo como él, sintiendo impotencia de su propia baja autoestima que ni siquiera meses de trabajo con Aoi han logrado erradicar. Al terminar este momento, con Tomosaki visiblemente afectado por dejar salir parcialmente sus inseguridades y ansiedad frente a Fuka, se encuentra con Mimimi y al volver juntos porque viven muy cerca, por fin tienen la primera verdadera conversación sobre los sentimientos de esta última, que, cosa curiosa, ni siquiera fue impuesta de manera egoísta por ella y fue más bien para levantarle los ánimos a Fumiya, demostrando lo mucho que la chica lo quiere y por qué decidir ser del Team Mimimi luego de ver la química entre estos dos. Para comenzar, Yani se esfuerza en no ser evidente con lo consternada que está que salga con más chicas que ella desconoce, y después de confirmar que estuvo quedándose hasta tarde con Kikuchi, le reclama que haya ido a una escuela de señoritas prácticamente asumiendo que fue por la misma razón que Misuzawa, demostrando que ya no le ve ni de cerca como un chico puro. Ante lo cual Tomosaki responde dejando ver su falta de autoestima, recibiendo de una buena vez el golpe que Minami tanto quería darle, pues le dice que la diferencia entre su versión genial y no genial es impresionante. Una vez que le dice eso, ya no para y de golpe le dice todas las cosas geniales que ve en él, lo mucho que ayuda a las personas que quiere como a ella o a Tama, cómo va hacia adelante a pesar de que es mucho más temeroso que ella, cómo disfruta de las cosas que le gustan de la vida sin dejar que le afecte no ser el mejor, a diferencia de ella. Y entonces, al parar el ending, que por cierto, buena técnica para engañar a los que no se leyeron la novela, le dice ambiguamente que le gusta eso de él, pero que también si pensó que le había dicho que le gustaba de esa manera, no está para nada equivocado. Corriendo entonces muy sonrojada y dejándonos ver desde la perspectiva de Tomosaki cómo se aleja sin terminar de procesar lo que acaba de pasar. El capítulo comienza con Tomosaki procesando lo que le acaba de confesar Mimimi, pero luego de entenderlo y curiosamente evitar contárselo a Aoi, pasamos a una conversación con Misuzawa en el trabajo, cosa que es en sí misma un cambio con respecto a la novela, pues ahí fue Takahiro el que lo cita, pero no por trabajo sino porque se había hecho demasiado evidente que actuaba extraño. Además que tampoco fue el lugar donde trabajan, y fue más bien un Starbucks. Sinceramente ese cambio no me gustó mucho más que nada porque le quita el ambiente más casual que es común en chicos de su edad, sumado a que en una fue intencional y en otra fue casualidad. Por el contrario, en el anime añaden un diálogo con respecto a la sospecha de Misuzawa en si su problema tenía que ver con Kikuchi antes de deducir que Nanami se había confesado. Eso sí fue bastante satisfactorio, pues en la novela la conversación dura mucho menos. Sin embargo, lo que sí no me gustó para nada y me vi venir fue que las palabras de Takahiro sí fueron reducidas en la versión animada con respecto a la novela, lo cual no es nuevo, pero sí le quita ese impacto que yo sentí, pues alguien tan tranquilo como Misuzawa perdió los papeles por el menosprecio de Fumiya a la par que se tomó libertades, más de un amigo que de un simple compañero. De todos modos, lo más importante de este momento es que Misuzawa, a diferencia de Minami, no siente pena por él, debido a que su masoquismo lo hace sentirse cómodo, ya que alguien que no se valora no necesita llenar ni sus propias expectativas, ni tener responsabilidades con las personas que quiere.
En el siguiente momento sí recortaron bastante de la escena con Mimimi. Al principio es igual, pero ante la carencia de poder mostrar pensamientos todo el rato e irónicamente siendo el mismo problema que Fuka mencionaría minutos después con su novela, se pierde el elemento más, digamos, egoísta o individualista que tiene Tomosaki, donde trata de mantener a Aoi fuera del problema a pesar de que con las reacciones de Nanami tiene serias sospechas que algo ha cambiado. Luego de eso decide tomar a medias el consejo de Takahiro sobre que Minami probablemente dejó la oportunidad ahí y él escoge si tomarla o dejarla, y que al ser no tan clara significa que de no tomarla ella quiere que su relación siga como antes y las cosas no se vuelvan raras. Sin embargo, en la clase y luego en el almuerzo es claro que ambos no pueden con la vergüenza. Justamente se perdió ese momento en las novelas donde practican su número y más o menos pueden disimular frente a sus amigos a la par que volver a soltarse un poco. Luego de eso tenemos las nuevas misiones de Aoi, las cuales comenzaron con todo, pues involucran contacto físico, hablar directamente del amor y el que me parece el menos útil de todos, comprar un accesorio juntos. Eso ya sería una muestra demasiado obvia de su relación, pero de todos modos Hinami sospechaba que en realidad ninguna de esas cosas era necesaria si Tomosaki tomaba la decisión ahora, e incluso ella misma no se lo vio venir, pues veía lo mismo que Takahiro y pensaba que en esas condiciones ese evento no sucedería. Finalmente está toda la conversación con Fuka, que tiene muchos mensajes sutiles hacia la historia del anime con su propia novela. Y conocemos la historia que Tomosaki no vio terminada capítulos atrás. Sobre esa, me gustó que no se cortaran con que el rey tuvo hijos bastardos, pues en estas historias se suele simplificar demasiado el concepto, porque no es necesario que para el papel que jugará en la historia se explique demasiado. Finalmente, a pesar de tener la historia terminada, Tomosaki se niega a las modificaciones que Kikuchi le hizo para que sea más entendible, deseando que todos vean la versión original pese a que se pierdan los pensamientos. Y al terminar, Fumiya divaga consigo mismo sobre que va a pensar lo mejor que pueda una relación con Mimimi, pues cuando estaba conversando con Aoi se dio el tiempo para pensar todas las cosas buenas que podría hacer si es que tuviese pareja. Como en el capítulo anterior, el 10 también se medio subdivide en 3 actos, aunque los 2 primeros sean considerablemente más grandes. Pero antes de empezar con eso, se nos muestra la escena que se dejó pendiente en el capítulo pasado. Aoi obviamente llega a enterarse por la propia Mimimi de la declaración, y escuetamente le dice a Tomosaki que centre los demás eventos en Fuka, porque ya llegó a la meta con Nanami, o que de plano complete su objetivo de mediano plazo con esta última. No sé exactamente cómo sentirme con esta escena, porque honestamente siento que la rebajaron un poco. Hinami es mucho más agradable / carismática con Tomosaki de lo que la sentí en la novela, y además por la carencia de pensamientos siento que se perdió bastante ese ambiente de tensión que sí tenía su versión escrita, pues visiblemente Fumiya buscaba ser mucho menos abierto con su maestra de lo que se muestra aquí. Además, creo que la ambientación musical no fue la más adecuada y esto se repetiría en muchas escenas del episodio, tristemente. Pero bueno, habiendo aclarado eso, el primero de los actos es que por fin se decidió quiénes serían los estudiantes elegidos para interpretar a los protagonistas de la historia. Curiosamente, yo no me esperaba que fuesen Aoi, Takahiro y Tama. Con esta última, de hecho, encaja bastante bien la situación, pues es el evento perfecto para poner en práctica su nueva personalidad, a la par que mantener su relevancia mientras el enfoque sea el triángulo amoroso. Por otro lado, tengo la latente curiosidad de si no habrán roces interesantes entre Hinami y Misuzawa en los ensayos. Al menos un poquito más de su dinámica sí quisiera ver, porque dieron una excelente escena justo por estos capítulos, pero en la temporada 1. Una vez terminado eso y mientras Fuka hablaba con Fumiya sobre los horarios de reunión, Minami trata de marcar un poco su territorio e interviene en su conversación para que tengan pronto un ensayo sobre su rutina cómica. Luego de usar eso como excusa, Mimi y Tomosaki se encuentran después de la escuela en uno de mis escenarios favoritos para que ella, luego de mostrar una adorable torpeza, pese a ser tan socialmente extrovertida pues no tiene ninguna experiencia en el amor,
le deje pequeñas indirectas sobre si ha pensado en ellos como pareja, además de luego perder un poco el control sobre la situación y queriendo hablar directamente del tema, justamente porque Fumiya le hace la misma pregunta que le hizo a Fuka. A diferencia de Kikuchi, que más habla desde una perspectiva neutral o menos concreta, Mimimi decide mejor explicarle las razones por las que se enamoró de él, siendo muy bueno y confiable, reflejado en cómo las ayudó a ella y a Natsubayashi, especialmente a ella porque nadie había podido empujarla a cambiar, muy aparte de su participación en las elecciones, pues a pesar de que todos sus amigos habían intentado sacarla de ese abismo, ninguno se acercó realmente a conseguirlo. También muestra genuina admiración, que es solo una parte del amor, pues en la manera que ella lo veía, Tomosaki reflejaba la imagen de alguien que podía cambiar el mundo, y finalmente le dice que a pesar de decirlo por impulso y la emoción del momento, sus sentimientos siguen siendo los mismos incluso después de eso, mostrándose muy avergonzada tras haber dicho todo esto, e incluso olvidándose que el ensayo había sido una simple excusa, despidiéndose rápidamente. Luego de eso nos cuentan más a detalle la historia del dragón. Hay algunas cositas interesantes, como que Fuka realmente le puso empeño a la creación de los personajes, basando sus personalidades un poco más en los actores elegidos para interpretarlos, en la forma de frases o actitudes. A pesar de que fue algo confuso en los subtítulos, sí se pudo entender lo suficiente de las diferencias que habían entre el borrador y la versión final. Y una vez revisando todo, Kikuchi y Fumiya se dan cuenta que el personaje que interpreta a Aoi es el que más plano se siente, precisamente porque saben muy poco de la chica en la que está basada, por lo que deciden, sin asco, investigar el pasado de Aoi, sobre el que desde antes Tomosaki ya estaba fuertemente interesado. Primero le preguntan a la propia Hinami y la secuencia de ella hablando fue una maldita maravilla, donde Tomosaki piensa todo el rato que les está mostrando su cara más desagradable y falsa, utilizando probablemente todas las herramientas que le enseñó, pero con la diferencia que Fuka, al ser tan perceptiva, no se lo llega a creer. Por lo tanto, deciden inmiscuirse más de lo normal, y se citan con dos conocidos de ella de antes de que llegara a la preparatoria. El chico no les dice mucho de una Aoi diferente, pero sí descubren que tuvo enamorado durante la secundaria y que desde la perspectiva de todos lo dejó cuando se aburrió de él. Sin embargo, Maebashi, la chica, les dice que en la primaria Aoi entraba mucho más en la definición de alguien promedio, a pesar de que seguía siendo alguien alegre y responsable, pero que era mucho más pegada a sus hermanas, a lo cual el chico le dice que desconocía totalmente que tuviese más de una hermana. Una vez que todos se dieron cuenta que habían excavado más de lo que pensaron que conseguirían, deciden detenerse antes de descubrir algo que genuinamente Hinami se está esforzando en ocultar. Además, como dato extra, algo que sí extrañé y recuerdo de la novela es que Maebashi estuvo más consciente de su transición hacia la chica influyente de su entorno que es hoy día, pues cuenta que le repartió a todos en su época papelitos para que escribieran todo lo que les parecía mal de ella, y eso se enlaza progresivamente con la relación que tuvo con su exnovio. Curiosamente, no tengo mucho que decir de este episodio. Todo comienza con la demostración de profesionalismo de Aoi, acompañado de algo de manipulación al intentar zafarse de uno de los ensayos, para continuar con sus deberes como miembro del consejo estudiantil. Por lo tanto, luego de eso vemos que Fuka, al ser tan pasiva e introvertida, le es difícil controlar a sus compañeros para que actúen bien sus papeles, por lo que Fumiya se encarga de apoyarla muy proactivamente. Pero luego de acabar, la propia Kikuchi le dice que debería dedicarle tiempo a su tan pospuesto ensayo de comedia, pero no sin antes mencionarle que quiere cambiar en el mismo sentido que lo hicieron él y Hanabi. Posteriormente pasamos a mi escena favorita del episodio, la cual casi siempre termina siendo la de Nanami por obvias razones. Pero bueno, pasamos a su verdadero primer ensayo, donde luego de bromear un poco, Mimimi se da cuenta que ambos suenan muy robóticos cuando hacen los diálogos, mientras que simplemente improvisando se les siente conectados y naturales.
Es ahí donde Minami dice una frase con tanta carga de doble sentido que de todo corazón espero que Yuki haya tenido esa intención al hacer que la pronuncie la chica. En ese momento justamente es donde Tomosaki tiene una reflexión personal sobre si al escoger a Nanami su relación se diferenciaría de la que tienen ahora, porque claramente puede visualizarse con ella al ser tan compatibles. No obstante, la conversación se direcciona interesantemente hacia otro lado, pues Fumiya le tiene la confianza para hablarle sobre la investigación que hizo con los amigos de Hinami. Entonces, Mimi muestra una cara melancólica, mencionándole que también ha pensado sobre eso por ser su mejor amiga y que no está segura de si también la obsesiona como ella ser la mejor para sentirse especial, porque si ese fuese el caso, le preocupa que con el tiempo termine convirtiéndose en un cascarón vacío que no disfruta de la vida. Tristemente termina diciendo que por como son ambas, nunca le pediría consejos sobre eso a ella, y por eso poco pudo hacer para ayudarla. Luego de terminar de ensayar y un pequeño incidente el día siguiente con los ensayos que Tama pudo solucionar, Fuka le presenta a Tomosaki el final de su obra, con Chris habiéndose convertido en una simple vendedora, pero continuando como amiga de Alcia y Libra al ser liberada de palacio. Sin embargo, Fumiya se quedó con la impresión de que intentaba negar todo el pasado de Chris, a lo que Fuka en su momento estelar del capítulo le habla de Poporu, otra historia de Andy que con un animal ficticio de protagonista trata de representar el ideal del mundo y el crecimiento personal. Y se lo menciona debido a que ese libro la inspiró para mejorar para sí misma y lo enlazaba mucho con la propia historia de superación tanto de él como de Hanabi, y por eso intentó que el final de su novela no fuese tan romántico como originalmente tenía planeado. De todos modos, Tomosaki le pide que lo piense mejor antes de publicarlo definitivamente. Finalmente, el capítulo termina con las reflexiones personales de Takahiro y Kikuchi. Mizusawa por su lado da su opinión y hace las diferencias en el cambio que sufrieron Kikuchi, Tama y Tomosaki, mencionando que mientras él lo hizo más por sí mismo y Tama por Mimimi, Fuka en cambio lo hizo por los demás y porque en su mundo ideal se ve a sí misma como alguien sociable para el beneficio de todos en general. Después, cuando estaba con Tomosaki en la biblioteca volviendo a hablar, Fuka le dice que interpreta más su evolución como la que querría un autor para uno de sus personajes, a diferencia de lo que querría un gamer para el suyo, y que hace esto en parte para entender más a Aoi, ya que no pudieron descubrir qué es lo que la motiva a ser como es. Entonces, al regresar a su casa, Tomosaki decide leer el libro de Poporu y el capítulo nos deja con el suspenso de a qué conclusiones llegó al terminarlo. Esta vez quiero hacer un video bastante diferente de los anteriores de la serie de Tomosaki, donde trataba de narrar los capítulos y a la vez compartirles mis impresiones sobre todo. Como dije en la publicación que hice en la sección de comunidad, simplemente esta vez quiero comentar lo que siento sobre el final de esta historia y cómo de manera irónica me trae flashbacks del 2020 con el manga de Kaguya-sama, pero también del 2013 cuando se hizo canon mi pareja favorita. No puedo decir que no supiese cómo terminaría la temporada porque me comí los spoilers mucho antes de leer el volumen 6 y la mayoría del 7. Justamente cuando presentí que se acercaba ese momento, dejé la novela en pausa, porque quería experimentar en animación lo que sería ese momento clave para la historia. Por esa razón es que genuinamente me sorprendí de lo que decidieron mostrar en el capítulo 12, porque dentro de todo no se sentía realmente un ambiente de tensión entre los personajes, y a pesar de eso, tanto Tomosaki como Fuka tenían más o menos preparadas las cosas si es que se llegaba a dar una situación que los obligase a revelar sus verdaderos sentimientos. Lo único que sí me enoja un poco es que Fumiya ya tenía su respuesta por lo menos desde que leyó el libro de Poporu, y aún así dejó irresponsablemente las cosas como estaban hasta el día del festival cultural. Una vez ahí, se sintió demasiado incómodo que aún en esa situación tan delicada, todavía se animasen a mostrar algunas escenas de celos cómicas con Mimimi antes de su rechazo.
Lo principal es que ciertamente me cuesta pensar que Mimi no se haya sentido herida por partida doble, porque en ese mismo capítulo vio muchas veces juntos y cariñosos a Fuka y Tomosaki, y también porque el propio Fumi ya había sido tan esquivo en su respuesta a pesar de que ella le había dejado muchos caminos para que él le dé una respuesta negativa, de manera sutil por lo menos. Me imaginaba que las presentaciones tendrían algo de relevancia para el clímax de la historia, pero fue mucho menos del que me esperaba en realidad. De hecho sigo sin entender realmente cuál fue el significado de la rutina cómica de Nanami, pues a pesar de que normalmente les salía muy bien e incluso tenían a varios de sus amigos enfrente cuando las hacían, de pronto Tomosaki se bloqueó y Minami le ayudó a seguir. Puedo pensar que quisieron representar que no estaban tan conectados como creían, pero eso sería mentira, pues parece más bien que ante el público el chico no supo qué decir de un momento a otro. Y a pesar de eso, luego terminó la presentación, y creo que todos tenemos la idea de que alguien con pánico escénico no se cura de eso en pleno acto. Por lo tanto, lo único que medio teorizo de esa escena es que Tomosaki estuvo despreocupado o fue tan descuidado al estudiar la estructura siquiera por prestarle toda la atención al cuento de Libra que terminó olvidándose lo más importante para siquiera poder seguirle el juego a Mimi. Cuando terminan su presentación, protagonizan una escena especialmente melancólica que es el rechazo propiamente dicho. Lo primero es que en medio de mucho trasfondo y subtexto oculto, utilizando ambas presentaciones de Tomosaki y al ver lo mucho que él quería ir a ayudar con todo, Mimi entiende todo lo que quería decir y justo Fumi ya lee el ambiente lo suficiente como para saber que ya entró sin querer en ese tema, por lo que tomando una determinación que a mi parecer debió tomar mucho antes, trata de rechazarla apropiadamente, pero justo cuando estaba en eso, Mimi lo calla mandándolo a ir a su otro evento, tratando hasta donde puede de transmitirle que a pesar de esa respuesta que ya la sobreentiende, lo quiere mucho y no se arrepiente de las cosas que vivieron. Luego de eso no nos dejan ver su cara en un rechazo que definitivamente terminó de la peor forma para Nanami, porque tuvo que ver con sus propios ojos lo que Tomosaki no era capaz de contarle, e incluso a pesar de eso mantuvo su fortaleza lo suficiente para no quebrarse. Ahí es donde acaba el capítulo 12 y empieza el último, que está casi exclusivamente centrado en Fuka, pero del cual no creo poder darle tanto protagonismo como sí lo hizo el autor. De lo poco que me gustó y que creo que llegó demasiado tarde considerando que el propio opening de la temporada te lo dice, es que Fuka termina diciéndole de manera indirecta por medio de su obra que sabe de la relación que tiene Tomosaki con Aoi y que después de pensarlo mucho termina decidiendo que lo mejor para él y para todos sería que terminen Arsha y Libra juntos porque apuntan hacia la misma dirección al tratar con los demás y querer cambiar en la misma forma. La verdad es que genuinamente no sé cómo es que Fuka llega a enterarse de su cercanía, porque la única pista que debería tener es que forman parte del mismo grupo social, pero no dedujo nada parecido sobre Hanabi o Mimi. Aún así admito que fue inteligente por su parte ocultarle esa parte precisamente a él cuando dejó de acompañarla como supervisor de la obra. Pero aquí es donde me pregunto si Hanabi, o sobre todo Aoi, no se dieron cuenta de ese momento de la historia y por qué no le dijeron nada a Tomosaki. Más que nada me sorprende de Hanabi, porque seguramente Hinami decidió seguirle el juego a la peli blanca pensando que Fumiya tomaría la determinación que le faltaba si es que dejaba que las cosas siguiesen su rumbo natural, mientras que Tama le tenía a él mucha confianza y me cuesta pensar que no lo dejase caer ni siquiera medianamente. Más aún esto se agrava porque Mimi se dio cuenta de inmediato lo que significaba esa última escena y a la vez toda la obra en consecuencia. A pesar de que Tomosaki regresaba rendido, Nanami lo empujó para que le hablara directamente a Fuka y no deje terminar todo de esa forma tan indirecta. Esto me llegó un poco porque, a pesar de que seguramente ella sí se siente en deuda con él, me cuesta imaginar que, habiendo sido rechazada hace pocas horas,
no sienta siquiera un poco de alivio, o por lo menos no tenga la fuerza para ayudar a Tomosaki tan directamente como en ese momento. De manera objetiva eso la hace una gran persona, pero me habría gustado que muestre algo de debilidad en ese momento, porque como la propia novela se encargó de mostrar con palabras y relaciones, el amor es imperfecto e incluso egoísta. De parte de Mimimi lo dejaron como algo mucho más platónico y puro, que me habría gustado fuese algo más caótico. Luego de esa demostración tan desinteresada de amor, sigue la confesión de Tomosaki, que dentro de todo la entiendo. El principal argumento en contra de Fuka para aceptarlo es que ella, a pesar de intentarlo por el bien de la clase, no quiere realmente relacionarse con los demás como lo hacen Tomosaki y su grupo, pero a la vez hay cosas de las que sí se alegra que Tomosaki la haya empujado a experimentar. Luego de escucharla, Fumiya, en un discurso con tintes positivos pero también negativos, le dice que solo tiene que juntarse con los de su raza, como había leído en el libro de Poporu, y eso estaría bien. Una vez que le confiesa más cosas sobre su cambio y que también disfruta usar su lado más tímido de vez en cuando, se declara, y esta vez sí es correspondido. A pesar de lo mucho que estoy en contra o en desacuerdo con el autor de haber tomado esta ruta como la canónica, tengo que reconocer que sí fue trabajada bastante bien durante toda la temporada y no tengo nada de qué quejarme, lamentablemente, porque tiene mucho sentido que todo termine como terminó, al saber cómo pensaba cada personaje. Con el pasar de los días, lo único que tengo para criticar es que en la relación con Fuka siempre fue Tomosaki el que tomaba la iniciativa y también el que se esforzaba por entenderla en todas sus dimensiones. Eso me hace sentir algo triste, pues en contraste, durante todo el tiempo que fueron cercanos, Mimi fue mucho más asertiva con él, y Tomosaki prácticamente no actuó por su propia voluntad asertivamente con ella en ningún momento, siempre siendo condicionado por las misiones de Aoi, que para colmo terminaban beneficiando mucho más a Fuka. Quizá, si hubiese tomado la mitad de la iniciativa que tuvo con Fuka, las cosas podrían haber terminado diferente, e incluso sigo preguntándome qué tan dispuesta estaría a actuar la propia Fuka si se presentase una situación donde estuviera en riesgo su relación con Tomosaki, porque por como lo mostró la serie, quizá llegase a ser tan displicente que no le importara perder la relación con él mientras siguiese encerrada en su propio mundo. Al final de todo, diría que me dieron el golpe de gracia cuando Mimimi y Tomosaki hablan sobre lo difícil que fue la situación del triángulo amoroso para los dos, siendo este último quien afirma que realmente estuvo decidiendo entre las dos todo el tiempo que no le respondió, a lo que Nanami vuelve a ser comprensiva e incluso pide que se olviden de toda esta situación y las cosas vuelvan a ser como antes. Algo en lo que, como ya escucharon, no estoy de acuerdo, porque no llegamos a ver siquiera un poquito de esa filosofía de imperfección en torno al amor que Tomosaki-kun siempre se esforzó en que fuera parte de su esencia.